Muy bien, buenas tardes, queridos amigos. A iniciar esta transmisión sobre los cantos de Puerto Guamaní, el poemario, libro del poeta y filósofo Alberto Benavides Ganosa. Y vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios en torno a este viajar en el texto de este libro. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta transmisión. Enseguida vamos a compartir también esta transmisión en nuestras correspondientes redes para que puedan ser invitados nuestros amigos, querido público, quiera participar también con sus comentarios y con sus reflexiones en torno a lo que vamos a compartir en esta tarde. Asimismo, agradecer la oportunidad de, de encontrarnos una vez más en el sentir de la reflexión de las palabras, en torno a la poesía, en torno al lenguaje que nos permite reunirnos nuevamente para precisamente hallar nuevos caminos, recordar antiguas fuentes y por eso mismo permitirnos establecer una comunicación con el futuro que está aquí ya en nuestro presente. En esa medida, bueno, vamos a partir aquí en algunos grupos de, de Facebook, donde estamos realizando esta transmisión, ¿no? Em, y para ello, importante también invitarlos, queridos colegas, ya que nos encontramos en esta segunda edición del programa, la eh, Poemas donde descansa el poema, ¿m? Que alude también evocando el nombre de Samaca, uno de los sentidos es donde descansa la arena. Entonces, importante poder saludarlos en este momento y luego de haber compartido ya esta transmisión en las diversas redes, iniciar así ya los comentarios correspondientes. Bueno, queridos amigos, vamos a iniciar este, este viajar, ¿no? En un libro. Este viajar en un libro que además es una aventura siempre que nos encontramos en en una lectura, hay siempre revelaciones, siempre epifanías de esa conjunción entre el texto y quien lo aborda. En esta ocasión tengo la gran alegría de poder compartir eh, esta experiencia de viaje, que es la experiencia misma de leer en Cantos de Puerto Guamaní, un libro que ahora mismo vamos a compartir los detalles de su, de su, em, de su edición. Aquí podemos tenerlo, Cantos de Puerto Guamaní. Acá lo pueden ver, ¿no? En esta página librosperuanos.com, una página muy conocida, donde podemos encontrar pues, la gran mayoría de libros editados en el Perú, entre poesía, investigación, entre muchos otros. Tenemos Cantos de Puerto Guamaní, que figura como ya una edición agotada, ¿no? Esto se editó en el año 1997 por la editorial Antares, Antares Editores, en Lima. Es un libro con 78 páginas y que, como pueden ver ustedes, tiene este formato. Voy a acercarme un poco más al libro
una, un- es importante iniciar esta reflexión con la imagen de la portada. Cantos de Puerto Guamaní, una portada muy sobria que nos evoca también la textura, el color de la arena, color de la tierra, eh, editado pues los datos aquí del autor, Alberto Benavides Ganosa, y de la editorial Antares. No disponemos en este momento de una imagen con mayor resolución, pero eh, podemos tener en cuenta este detalle de la textura, de la sobriedad del texto, de la sobriedad de lo que ya nos da la bienvenida como materialidad del libro. Cantos de Puerto Guamaní nos lleva desde la cubierta, desde el diseño y la propuesta material de su cubierta, a esa sobriedad, a esa naturaleza propia del desierto, propia de la tierra, a esa naturaleza eh, muy, muy austera, ¿no? Y los colores, por supuesto, de la tierra también, ¿no? Colores terrosos que nos van a llevar también por este viaje, que no es solamente un viaje textual, sino visual, en las evocaciones de los poemas, y que luego va a devenir en la propuesta ya de diseños, de múltiples expresiones que se manifiestan desde esta visión, desde esta realidad que constituye Samaca, la obra de Alberto Benavides Ganosa, una obra en comunidad que, que la pueden ustedes eh, vislumbrar, también visitar, estudiar, investigar y por supuesto replicar, ¿no? Como ejemplo de un obrar en armonía, en concordancia con la tierra y en esa sintonía con con la generosidad, la hospitalidad, en suma, la poesía a la que nos llama nuestro estar y ser en la tierra. Entonces, em, vamos a pasar ahora al interior del texto, ¿no? Entonces vamos a entrar acá a Cantos de Puerto Guamaní, tenemos la portada, ¿no? Esta es la edición, como les menciono, de 1997. Es la edición de 1997. Vamos a agrandar un poco el texto para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y tenemos ya un detalle, ¿no? Un detalle, Antares, en esta caligrafía muy sugerente, donde tenemos estos motivos prehispánicos, que además luego con las diversas entrevistas, textos y acercamientos a la obra de Alberto Benavides Ganosa, podemos darnos cuenta de que son diseños que surgen del contacto también con los vestigios, el arte, de que se ha hallado, que se ha encontrado en este espacio de Puerto Guamaní, en este espacio de Samaca, ¿no? Entonces, Antares, eh, como nombre que nos evoca la estrella de Antares, ¿no? Una estrella, una luminaria celeste, una fuente de vida como es la estrella de nuestro sol, y a su vez las tres aves que, que, que evocan también el número del misterio, el número de la creación, como en alguna ocasión en una entrevista comparte nuestro estimado poeta, filósofo y agricultor Alberto Benavides Ganosa,
lo que en el universo se manifiesta pues en el 3, ¿no? Entonces, aquí nos detenemos en esta primera página, ¿no? La primera página que está tal cual en la cubierta, solo con la textura distinta, porque son los detalles de la cubierta también, detalles que nos hablan, nos transmiten la poética, cuando una cubierta está diseñada de modo que sea un diálogo, una, una activación de lo que está como texto, de lo que está como energía en esa dimensión textual, pues corresponde reflexionar sobre ella, ¿no? Nada es casual en un libro, nada es gratuito en un libro. Un libro es es un ser también que va viajando con nosotros en la inmensidad de los tiempos y los espacios. Y bueno, y tenemos aquí los créditos de la edición, ¿no? Ustedes van a poder ver aquí los créditos, es Alberto Benavides Ganosa, 1997, Antares, editores, ¿no? Muchos recordarán y este precioso espacio de encuentro cultural, espiritual, como fue Antares, Artes y Letras, el Centro Cultural Antares, Artes y Letras, y que creo yo, no sin equivocarme, casi toda la gran mayoría de poetas, escritores eh, que, que se han desarrollado no solamente en Lima, sino en el Perú, han tenido alguna vez la oportunidad de leer, de compartir, de visitar Antares. Eh, esta edición estuvo a cargo, esta edición de 1997, a cargo de Luis Fernando Rosas, un gran amigo y también gran traductor, investigador del Advaita Vedanta, y traductor de textos en inglés fabulosos. Y la diagramación ha sido hecha por Mario Popuche, ¿no? Impreso en la Industrial Gráfica, Sociedad Anónima, impreso en el Perú. Bueno, ya tenemos los datos de esta publicación, ¿no? Y su índice, que desde ya es un índice también bastante escueto, ¿no? El Cantos de Puerto Guamaní nos señala la página 7 hasta la página 34, y textos diversos. Tiene dos partes este libro. Entonces, la primera parte, Cantos de Puerto Guamaní, y la segunda parte, bajo el título de Textos diversos. Y vamos entonces, en este primer encuentro, no vamos a poder, por supuesto, agotar las posibilidades reflexivas de un libro, mucho menos de un libro de esta naturaleza, de un poemario fundacional en lo que corresponde a la perspectiva, a la visión, al quehacer eh, filosófico, agrario, cultural, pedagógico de Alberto Benavides, ¿no? No se puede agotar en un solo encuentro de reflexión sobre Cantos de Puerto Guamaní. Pero vamos a iniciar con la lectura de los epígrafes, esa otra preciosísima entrada a un texto, los epígrafes, es decir, esas letras que están como otra piel, como otro puente para relacionarnos con ese sentir de los textos, ¿no? Y aquí tenemos tres epígrafes, eh, tres epígrafes de Pedro Cabrera, eh, eh, es familiar, tío quien fuera tío de Alberto Benavides Ganosa y que, como él menciona en diversas entrevistas, fue quien
cultivó en él ese amor, ese arraigo, ese asombro por por la belleza, la hermosura, la tierra de Ica. Como sabemos, Puerto Guamaní se encuentra en Ica. Y empezamos con este epígrafe. Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Entonces, según una conversación que tenemos y que hemos podido también ver en otros espacios de entrevista con el autor, Alberto Benavides, esta es una frase que le comentó su tío Pedro Cabrera en un momento contemplando el azul del cielo en Uyujaya, ese lugar donde se encuentra Samaca, ese lugar también que canta nuestro autor, Alberto Benavides, en este libro, Cantos de Puerto Guamaní. Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Miren, es importante ver cómo aquí tenemos una impronta celeste. El primer epígrafe nos remite a esa dimensión del cielo, esa dimensión de lo trascendente, esa dimensión de los dioses, esa dimensión de lo que viene de lo alto. Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Entonces tenemos tres dimensiones aquí, cuatro realmente, ¿no? El azul, ¿no? Como color, y con todo el simbolismo que ello conlleva. Tenemos el Perú, esa palabra eh, que tantas resonancias puede llevarnos, sobre todo cuando nos encontramos lejos de la tierra del Perú, cuando en un atisbo de lucidez nos damos cuenta de lo amado que somos, acariciando con nuestros pies al andar la belleza de esta tierra. Es el azul del Perú, dos dimensiones allí enunciadas, para conjugarse con una más. Es el azul del Perú, es el azul de la verdad. Azul, Perú y verdad anudadas, enlazadas mágicamente, eh, proféticamente en este epígrafe. Azul, ¿no? La dimensión de lo divino, de los dioses, la dimensión de la paz, de ese ananda, de esa beatitud, de esa, como sería en este término sánscrito, ¿no? Es el azul del Perú, el azul de la verdad. Perú resuena con azul, resuena con verdad en en esta enunciación eh, poderosamente profética de Pedro Cabrera. Es el azul del Perú, el azul de la verdad. Pero, pero, ¿a qué nos lleva esta enunciación? Azul, di- divinidad, dioses, transparencia, lo celeste. Perú, esa dimensión terrenal, psíquica, amada, donde hemos nacido, vivido, donde se han gestado civilizaciones, soledades, dolores, alegrías, gozos. Es el azul del Perú, esto divino, esto humano, es el azul de la verdad. Ahora que también podríamos nosotros decir eh, que con con toda la crisis política, la crisis espiritual, la crisis social, la crisis económica, en suma,
todas las crisis que vivimos, podríamos decir que podríamos, en un acto de desesperanza, en un acto de falta de fe, podríamos decir que el Perú no podría estar enlazado a la verdad. Pero cuán lejos de la verdad estaría. Cuán lejos de la verdad estaríamos si no enlazamos al Perú con el azul de la verdad, con el azul de lo divino, con el azul de lo poético. ¿Y por qué han de estar enlazados el azul del Perú con el azul de la verdad? Porque nos enamora. ¿Mm? Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Entonces, este epígrafe es desde ya una obertura, como luego vamos a ver, que se inicia este hermoso poemario, en la obertura, más adelante la van a ver, en una oración, ¿no? Para la obertura de un concierto a Uyujaya en do mayor. El poemario se inicia con una oración. ¿Sí? Entonces, ya nos conecta con que el sentido de esta poética es un sentido trascendente. Es decir, es una poética cuyo sujeto poético, al haberse adentrado, al transmitir la experiencia de ese profundo amor de la tierra, es llevado a lo trascendente, a darse cuenta, lo vamos a ver en los siguientes textos, de esa experiencia trascendental que es reconocer el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora, tal como lo expresa eh, poderosamente, acertadamente y proféticamente también el primer epígrafe de este poemario, Canto del Puerto Guamaní, este epígrafe de Pedro Cabrera. Entonces, yo encuentro en esta primera página, en los epígrafes, en las tres dimensiones de la realidad desde un punto de vista tradicional, ¿no? Desde un punto de vista de la tradición, o desde un punto de la vista de lo que podríamos llamar la filosofía perenne. Encontramos la dimensión celeste en el epígrafe de Pedro Cabrera y la dimensión humana en el epígrafe de Martín Horta, el gran poeta eh, y también director del Museo de Sitio, gran amigo de nuestro autor, Alberto Benavides, Martín Horta, y finalmente de Oliver Whaley, ¿no? De Oliver Whaley, que también gran amigo del autor, de Alberto Benavides, y una persona, un investigador científico relacionado a la naturaleza, paisajística, la naturaleza botánica, Oliver Whaley, ¿no? Entonces, vamos con el segundo epígrafe. Los altos cerros vigilan que nada interrumpa los espacios, amados por aquellos hombres únicos y frágiles como el barro puntado. Entonces ya aquí tenemos una referencia ya a los cerros, estamos en el nivel de la tierra, pero esa tierra que toca el cielo, ¿no? Un cerro, una montaña, una elevación que toca los cielos. No por nada, en todas las tradiciones, cerros, las montañas, son espacios muy, muy especiales, donde uno va a la meditación, donde uno va en ascenso a, a lograr una comunicación particular con esas dimensiones celestes.
Los altos cerros vigilan que nada interrumpa los espacios. Amados por aquellos hombres, nuevamente el amor. ¿Sí? ¿No? Es el azul del Perú, el azul de la verdad que nos enamora. Los altos cerros vigilan que nada interrumpa la vigilancia, ¿no? Ese velar, ¿no? Ese velar. Los altos cerros vigilan que nada interrumpa los espacios amados por aquellos hombres. Es que tiene que estar el amor. El amor como esa indivisible, íntima e intensa enlazamiento de todo lo existente. Los altos cerros vigilan que nada interrumpa los espacios, amados por aquellos hombres únicos y frágiles. En esta experiencia transmitida aquí, ¿no? Únicos y frágiles. Esos hombres son únicos, como todos nosotros, únicos y frágiles, como es la condición humana. Y esta comparación, ¿no? Únicos y frágiles, como el barro pintado. Los hijos del limo, como en el poema de Nerval, como en el hermoso ensayo de Octavio Paz, los hijos del limo, ese barro, frágiles, únicos y frágiles como el barro pintado. Entonces, tenemos en este otro epígrafe ya una alusión eh, poética, hermosa, a, la, a esa vigilancia por parte de estos seres no humanos, estos seres que son los altos cerros, seres con conciencia, como todo lo existente que tiene conciencia, como todo lo que es consciente, aunque no lo comprendamos, aunque no lo veamos, aunque no lo aceptemos. Pero son estos altos cerros que vigilan que nada interrumpa los espacios amados. Si el espacio es amado, digno será de no ser interrumpido. Digno será aquel espacio amado de ser vigilado por los altos cerros. Pero ha de ser amado por hombres que se sepan únicos y frágiles, como el barro pintado. Esta es la poesía que evoca Alberto Benavides eh, en los epígrafes de los epígrafes puentes, en los epígrafes puertas, en los epígrafes entrada a cantos de Puerto Guamani. Y vamos con el último epígrafe, el tercer y último epígrafe. The first words come from the landscape. Las primeras palabras vienen. Landscape. Landscape, el paisaje. The first words come from the landscape. Las primeras palabras vienen del paisaje. Esto es una afirmación bellísima, poética, nos lleva el paisaje, el espacio, el landscape. Es realmente maravilloso encontrarnos con los epígrafes de un libro, porque nos llevan a encontrarnos también con lo que el libro son claves para poder darnos una idea, darnos como una clave musical, como una partitura, una obra en fa mayor, en do sostenido. Es una clave que articula toda la enunciación por venir, la transmisión por llegar, ¿no?
Entonces, the first words come from the landscape. Nos hace referencia a que es este espacio amado, ese landscape, ese paisaje, ese entorno, es de donde vienen las palabras. Las palabras no son producto solamente, ¿no?, de un acontecimiento neuroquímico, un acontecimiento propiamente encerrado en la naturaleza biológica del cerebro de los seres humanos, siendo el humano el único que ejerce la palabra tal como la conocemos en este planeta, ¿no? Pero estas palabras vienen del paisaje, vienen del entorno, vienen del mundo que está a nuestro alrededor. Como si anunciaran en este último epígrafe que las palabras que van a venir vienen del paisaje. El poeta es un intermediario, el poeta es un enlazador de las palabras del paisaje. El poeta es alguien que se da cuenta que el azul de la verdad nos enamora. El poeta es alguien que agradece que los altos cerros vigilen que nada interrumpa nuestros espacios amados, siempre que sean amados y siempre que no olvidemos que somos únicos y frágiles, como el barro pintado. Las palabras del poeta son las palabras del paisaje, de, esa, de ese ámbito de la tierra, lands. Y esas palabras son las que nos vamos a encontrar ahora cuando abordemos el primer poema de Cantos de Puerto Guamani. Y vamos a entrar a este primer poema, Cantos de Puerto Guamani, luego de... Y ese, acompáñenme, queridos amigos, en la lectura de este primer poema. Y culminando esta lectura, también culminaremos esta transmisión, porque preciso se hace eh, de poder darnos ese tiempo de reflexionar y que todo lo vertido a partir de lo inspirado por estos textos se asiente en esa amalgama de nuestro corazón, pensar y hacer. Y el primer texto, el poema que inicia Cantos de Puerto Guamaní, lleva como título Oración para la obertura de un concierto a Uyujaya en do mayor. Nos encontramos ante una oración. La oración eh, es esa experiencia en la que el ser humano entabla, reconoce la necesidad de entablar una comunicación con lo trascendente, con algo que no es humano, con algo que lo sobrepasa, que siente, entiende, vive la experiencia de ser, de que está más allá y que incluso su propio ser, su naturaleza, habita en esa inmensidad que por supuesto le sobrepasa. Algunos le llaman Dios, otros lo reconocerán con otros no. Pero, y es una oración para la obertura, ¿no? Y aquí ya nos movemos en el ámbito musical, ¿no? Las oberturas, en las composiciones sinfónicas, corales, la oración para la obertura de un concierto, ¿no? Muy interesante que Cantos de Puerto, cantos, ¿no?,
estamos hablando de una dimensión, pues, musical, ¿no? La poesía ligada a la música, ¿no? Eh, que viene de las musas, ¿no? En una conversación reciente con Alberto Benavides Ganosa, comentaba que eh, la música pues viene de las musas, ¿no? O sea, la música es una manifestación en su estructurar rítmico que sustenta todo saber, ¿no? La música de las matemáticas, la música de la filosofía, la música poética, la música de la arquitectura. Entonces, es importante reconectarnos con esta experiencia, o como lo mencionaba, Victoria Santa Cruz, la gran compositora, artista y filósofa también, del amplio y y profundo sentido de la palabra, en su libro Ritmo, el eterno organizador. Entonces es una oración para la obertura de un concierto a Uyuhaya, en do mayor, que además es una sonoridad eh, celebratoria, ¿no? Do mayor o un acorde en do mayor es es una base, una textura sonora celebratoria, ¿no? De intensidad, de altura, ¿no? No es una sonoridad pues melancólica, tampoco es tampoco podríamos decir que es una sonoridad feliz, ¿no? Es una solo sonoridad celebratoria, grave también, ¿no? Es dice, al pie del Icamayo, concede, Señor. Miren cómo avanza este texto. Al pie del Icamayo, concédeme, Señor, que todo lo que haga sea biodegradable. Entonces, encontramos en este poema esa, esa ruptura de la expectativa tan preciada en lo que podríamos llamar eh, una, una forma de transmisión del saber a través del humor, pero a través también de este humor, no de humor entendido como risa, no de humor entendido como ironía, sino de humor entendido como la comprensión tierna de las incongruencias entre lo que a veces buscamos y lo que es, para ser resueltas en un espacio, en una vivencia de no mente, de, de no juicio, y finalmente ser uno con lo que es. Y es el humor también practicado en todas las tradiciones de desarrollo espiritual, de camino espiritual, en el budismo zen, en el sufismo, en la tradición, bueno, occidental también, ¿no? Eh, este humor, donde dice oración para la abertura de un concierto en Luján, toma, nos anuncia, de pronto nos establece dentro de un contexto o de una expectativa eh, quizás hasta grandilocuente, ¿no? Dice, al pie del Icamayo, concédeme, Señor. Miren la solemnidad, ¿no? El tono solemne. Y luego viene la sencillez, que todo lo que haga
sea biodegradable. Esta palabra biodegradable que es reciente, ¿no? No es una palabra que aparezca en el siglo XIX o que aparezca en las primeras décadas del siglo XX. Es una palabra reciente, pero es esa la, la, la riqueza, la potencia de la poesía que nos lleva a poder integrar, ¿no? Integrar en esta ruptura de expectativa ante algo solemne, la sencillez, que todo lo que haga sea biodegradable. Parece como si fuera a pedirle el sujeto poético, concédeme, Señor, o como en Dante, ¿no? Dice, oh divina virtud, si a ti me allegas, me permites guardar. Dice, oh divina virtud, si mi te presti l'ombra del beato regno, una sombra, permíteme, si me permites, una sombra, aunque sea una sombra de ese reino bendito, conceder, transmitir, ¿no? Estamos de un poema, ¿no? Pero al pie del Icamayo, concédeme, Señor, que todo lo que haga sea biodegradable. Y una actualización, ¿no? Es decir, hay una doble ruptura, por un lado, porque la ruptura viene del tono del texto, al pie del Icamayo, concédeme, Señor, que todo lo que haga, no, hay una solemnidad, sea biodegradable. Y viene la ruptura en tanto el tono del lenguaje y también cognitiva, ¿no? Es decir, a nivel de lo que podríamos llamar lo logopédico que mencionaba Ezra Pound, ¿no? Cuando para abordar la poesía nos situaba en tres dimensiones, la dimensión fanopédica, un poema podía también abordarse desde las imágenes que desarrollaba, la melopédica, desde el ritmo, la musicalidad que lo sustentaba, y logopédica, de ese pensar, de ese saber que transmitiera el poema, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un primer poema que plantea una ruptura entre un tono, una solemnidad y una sencillez, y una actualidad, una contemporaneidad, un actualizar ese sentir que sustentaba en su tiempo, en su época, en su ancestralidad, este tipo de lenguaje, pero hay que actualizar el lenguaje, hay que actualizar eh, eh, la, la, lo que se necesita, ¿no? Y por eso esa petición, ¿no? La oración también como una petición, que todo lo que haga sea biodegradable. Bueno, entonces aquí nos estamos encontrando con este sentir en el poema, ¿no? Y vamos a encontrarnos con el siguiente poema, ¿no? Latitud 1438.93 sur, longitud 75.37.20 oeste, ¿no? 14 grados, 38.93. Entonces, dice, longitud es el título, son unas coordenadas, ¿no? Unas coordenadas de Puerto Guamaní, ¿no? Dice, Puerto Guamaní, Oda a la tutora, tambo de esperanza. Y aquí ya nos remite directamente, entra al espacio, a ese landscape, a ese espacio amado, ¿no? Que nos hacía referencia, bajo ese cielo, bajo ese azul, ¿no? Que es Puerto Guamaní. Y la enunciación es Puerto Guamaní, Oda a la tutora,
tambo de esperanza. Una totora que crece, eh, allí, tambo, nos recuerda también esta palabra, mundo, mundo andino, tambo, el lugar donde se guarda, se, se podía almacenar, distribuir también aquello que nos iba a nutrir, ¿no? Tambo de esperanza, Puerto Guamaní, oda a la tutora, tambo de esperanza. Entonces, luego de haber realizado esta petición, esta oración, no, 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 nos ha permitido entrar en este quiebre, ¿no? Efectivamente, no va a ser un poemario eh, donde el tono solemne o donde se va a buscar replicar un lenguaje, una poética solemne, épica o completamente lírica, sino que va a haber rupturas en este segundo poema, pues ya nos encontramos nuevamente con un tono, digamos, más sencillo, Puerto Guamaní, Oda a la Totora, Tambo de Esperanza, como como un epigrama también, ¿no? En algunas entrevistas con el autor menciona, ¿no? Esta, este vínculo, esta sintonía, este amor también por el epigrama, que es bueno, la forma occidental de la expresión breve, poética, Puerto Guamaní. Ahora, es interesante, ¿no? Porque acá en la puntuación, Puerto Guamaní, Oda la Totora, Tambo de Esperanza. Hay una continuidad, ¿no? Solo la pausa versal, Puerto Guamaní, Oda la Totora, Tambo de Esperanza. Hay varias lecturas, ¿no? El poema podría ser Puerto Guamaní, es como una oda a la totora, es como un tambo de esperanza, o está enunciando tres aspectos que se relacionan. Puerto Guamaní, allí pues, celebraremos, ¿no? La oda, una forma poética de celebración, de, de- de admiración, ¿no? Ahí se podrá por fin celebrar, ¿no? Aquello que quizás no tomamos ni miramos ni contemplamos ni tomamos en cuenta ahora en tiempos de cemento y altas velocidades, ¿no? Allí podremos también reconocer el tambo de esperanza, aquello que guarda la esperanza, que la puede repartir, la puede distribuir, nos puede nutrir de esperanza. Entonces, aquí nos encontramos, bueno, en este primer texto y, y bueno, finalmente este tercer texto, el divino agrimensor. Guay, el bien, el divino agrimensor. Guay, el bien. Habría que también tener la experiencia de la tierra. ¿A qué experiencia nos referirá eh, el poeta cuando realiza esta observación, esta contemplación? El divino agrimensor, el agrimensor, recordemos, era quien podía ver las tierras, cómo se dividían, los límites entre ellas, que evitaban pues, los conflictos también, ¿no? Entre los propietarios o las familias, los agricultores, daba las medidas de la tierra, ¿no? Dice, el divino agrimensor, guay, el bien. O sí, en esta experiencia se transmite
que es el viento el que, de alguna manera, pues, da estas dimensiones de la Tierra. El viento no es igual, no es... eh, eh, y ya tiene también aquí una presencia, que luego lo vamos a ver a lo largo del poemario, del viento, un ser, una, una presencia que está allí, ¿no? Muy patente, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí estos primeros tres poemas, ¿no? Que me parece importante abordarlos en esta primera transmisión sobre cantos de Puerto Guamaní. Nos vamos a detener en esta parte y vamos a procurar continuar luego leyendo otro grupo de poemas en nuestra siguiente transmisión para adentrarnos en las reflexiones, los comentarios que implican y que nos invitan este libro de cantos de Puerto Guamaní, ¿no? Un libro que, como ya hemos mencionado, se edita en 1997 y que eh, nos llama a toda una serie eh, de posibilidades de reflexión y de qué hacer también en nuestro presente. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos vemos entonces en nuestra siguiente transmisión sobre este hermoso poemario y hasta entonces. Muchísimas gracias.